Bien, vamos pues con el tema de hoy. En anteriores charlas hablamos de los 7 rayos. Dijimos que había una entidad, nuestro logo solar, nuestro Dios de este universo, este sistema solar, que se manifestó en un momento determinado y en un lugar del espacio determinado, y que emanó de él toda una serie de vidas y de mónadas que están evolucionando en este universo. Dijimos también que, al igual que el color blanco se separa en 7 colores básicos, había 7 grandes entidades que canalizaban 7 tipos de energía. Estos 7 tipos de energía básica es lo que denominamos los 7 rayos. Vimos que estos 7 rayos, o grandes constructores de nuestro sistema, son los que sustentaban nuestro sistema solar, desde el más pequeño átomo hasta la forma más compleja. Y entonces empezamos a estudiar analogías entre el tercer rayo, básicamente el rayo constructor por excelencia, que en sus 2 emanaciones o tanmatras construía los átomos y construía las moléculas. El segundo rayo construía el aspecto cualidad o el aspecto conciencia de todas las formas. El primer rayo era el aspecto voluntad, era el aspecto vida. Entonces nos quedaba quizá, entre toda esa estructura, ver la cualidad psicológica de cada rayo, en cuanto nosotros, como pequeños microcosmos dentro de este macrocosmos, estamos influidos por estas 7 energías. También hablamos que estos centros de conciencia, que se denominan chakras, cada uno viene influido principalmente por una cualidad, por un rayo. A mí me gustaría hoy hacer un pequeño paréntesis en la explicación de estas cualidades psicológicas. Luego, si tenemos tiempo, podemos entrar en ello. Pero quizá ligar los rayos, estas 7 energías básicas del universo, ligarlos un poco con el momento del año, con el momento astrológico que estamos viviendo. Nos estamos acercando a la Navidad, empiezan a sonar villancicos y las gentes más tradicionales, más religiosas, se aprestan a poner su Belén en casa. El esoterista es una persona que tiene que vivir dentro de una sociedad, tiene que estar en relación con esa sociedad, tiene que comprender esa sociedad y saber el porqué y el cómo de lo que está sucediendo, con una visión más profunda y más trascendente de lo que la inmensa mayor parte de gente puede llegar a comprender. Todo tiene su significado oculto, su significado profundo. Estas tradiciones que vienen ya de nuestros antepasados y que nos han llegado a nosotros tan pobres de significado, hay mucho más allá. Entonces yo quisiera, siguiendo esta línea de los rayos, porque realmente los rayos se pueden aplicar absolutamente a todo. Decimos que el esoterista es una persona que trabaja con energías, y estos son los 7 colores básicos que utiliza el pintor para poder construir, poder pintar cualquier tipo de cuadro. Si queremos analizar cualquier cuadro, automáticamente tendremos que hablar en términos de rojo, de verde, amarillo. Pues el esoterista, en cuanto intenta comprender este inmenso cuadro que nos rodea, tiene que trabajar como tercero, como séptimo, como primero, como cuarto rayo. Entonces, ¿qué significado esotérico, a la luz de los rayos que ahora ya vamos comprendiendo, vamos metiéndonos más en ello, podía tener estas fechas de la Navidad? En primer lugar, partiremos de un hecho que todo es conocido, del hecho astronómico. Suponemos, en principio, el Sol, y luego más o menos podemos suponer que es una elipse,
Y la Tierra, vamos a poner aquí, que gira alrededor del Sol. La Tierra no es un planeta sagrado, es decir, su eje tiene una cierta inclinación con el plano de rotación, o sea, de giro alrededor del Sol. Este ángulo de 23 grados 26 minutos hace que la Tierra, a medida que va girando, enfrenta distinta porción de ella misma al Sol en su giro alrededor de sí misma. Esto hace que si tenemos el Sol, vamos a dejarlo en un punto, y el eje de la Tierra está en esta posición, girando, entonces en el polo norte, los que ponemos arriba, están en una noche de 6 meses, y el polo sur están en un día de 6 meses. A medida que nos vamos acercando al Ecuador, el fenómeno no es tan pronunciado, pero tenemos el hecho de que los días son más cortos que el día es más corto, cada vez el día es más corto, y en el hemisferio sur el día es más largo. Si en su giro nos vamos a otro extremo, tenemos que el día es más largo y la noche es más corta. A este punto, en que el día es, vamos a fijar los cuatro puntos. Aquí tenemos los dos equinoccios. Equinoccios que es igual duración del día y la noche. Luego tenemos, por ejemplo, que este es el giro, este sería el solsticio de invierno, en que la noche es más larga y el día más corto, que es el 24 o el 25 de diciembre. Luego, a 6 meses en oposición, tenemos el solsticio de primavera, que es precisamente el día de San Juan, el 22 o el 26. Luego tenemos en marzo, el 22, el equinoccio de primavera, y luego tenemos el 23 de septiembre, el equinoccio de otoño. Estos puntos serían el afelio y el perihelio, es decir, los puntos en que la Tierra está, en que la Tierra está más cerca del Sol y el punto en que la Tierra está más lejos del Sol. Estos son los 6 puntos de la eclíptica más determinados. Concretamente nos vamos a referir a este día que para el hemisferio norte el día es el más corto del año y evidentemente la noche la más larga. El Sol físico, no hace falta insistir en ello, es el astro dador de vida a nuestro planeta. Toda la energía que recibimos, la energía física, que recibimos en nuestro planeta viene del Sol. Si tenemos electricidad es porque directa o indirectamente está generada por el Sol, a través de un salto de agua que ha evaporado el Sol, o a través de un petróleo que hace millones o miles de años, unas plantas que crecieron bajo la energía del Sol fueron enterradas. Cualquier tipo de energía procede del Sol, incluso la energía nuclear procede de la materia que procede del Sol. Entonces, partiendo de la base de que el Sol físico es el dador de energía en nuestro planeta, se estableció a lo largo de muchos siglos lo que se denomina el culto al Sol. Pero detrás del culto al Sol físico hay el culto al Sol espiritual. En cualquier religión antigua siempre ha habido dos clases de conocimientos o dos clases de personas. El conocimiento esotérico, el conocimiento trascendente, el conocimiento oculto y el conocimiento de las grandes masas. Vemos que en el culto de Mitra, por ejemplo, se adoraba el Sol. En todos los cultos antiguos de Perseo, de Mercurio, todos estos cultos había el culto al Sol.
Este culto al sol se refiere para la gran masa culto al sol físico y celebraban precisamente el nacimiento del sol precisamente en el 24 de diciembre. El cristianismo, cuando celebró el nacimiento o cuando intentó celebrar el nacimiento del Salvador, de Jesús, no conocía cuál era esta fecha. Y dice en la tradición que eligieron el 24 de diciembre para cristianizar los cultos paganos de aquella época. Aunque en realidad lo que estamos celebrando es el nacimiento de lo que denominamos el sol, el nacimiento de Cristo. Voy a establecer una serie de analogías que proyectarán nuestra conciencia de lo que se interpreta en un principio como el sol físico hacia el sol espiritual o el corazón del sol. Vimos ya antes del verano que el hombre en su microcosmos es una combinación de tres tipos de fuego. Vamos con el primero, segundo y tercero. El primer fuego, o fuego del espíritu, o fuego monádico, es el fuego de Fuat. El segundo fuego es el fuego solar, y el tercero es el fuego por fricción, o de la materia, que es el fuego de Kundalini. El fuego de Fuat vitaliza principalmente el aspecto monádico, el aspecto voluntad, que también es triple. Entendiendo como voluntad espiritual, como amor, sabiduría espiritual, como inteligencia espiritual. Son tres aspectos de la mónada, el triángulo divino en nosotros. Luego hay un segundo aspecto del fuego, fuego solar, que tiene el aspecto átmico o voluntad consciente, el aspecto búdico o amor, sabiduría consciente, y el aspecto causal o mente abstracta, que es el aspecto inteligencia consciente. El primer aspecto se lo denomina llama, luz y calor. A los tres aspectos siguientes es la chispa, este es el loto de 12 pétalos, en el corazón, y esto es lo que se denomina el cuerpo causal, lugar de anclaje de los átomos permanentes. Luego tenemos el aspecto de Kundalini. El aspecto de Kundalini es el aspecto espíritu, es el aspecto alma, este es el aspecto personalidad. Tenemos el cuerpo mental concreto, que es la inteligencia activa. Es el fuego eléctrico, fuego solar y fuego cósmico. El fuego eléctrico. Vemos que se va repitiendo otra vez en un nivel inferior la triplicidad de los tres fuegos. El cuerpo astral, que responde al fuego solar, al prana, y luego al cuerpo físico etérico, que responde al fuego cósmico. La energía
que nos irradia el sol físico, es la energía del tercer aspecto. Es precisamente esta energía del sol físico el que vitaliza el aspecto forma. El tercer aspecto en la persona, la personalidad. Esta energía nos viene de momento canalizada a través de la luna. Y es precisamente, son unas entidades procedentes de nuestra cadena anterior, de la cadena lunar, lo que se denomina los pitris lunares, los que se encargan de vivificar nuestra personalidad, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental concreto. En contraposición a unos pitris solares, del cual el más importante es el ángel solar, que ocupan este nivel, el aspecto conciencia, el aspecto alma dentro de nosotros. Entonces, paralelamente, cuando en los ritos antiguos las personas a nivel exotérico lo que estaban adorando es al sol físico, las personas con conocimiento más oculto, el que se estaban dirigiendo es al Cristo solar, al Cristo cósmico, al segundo aspecto de la divinidad. Tenemos la analogía de que si Kundalini, podríamos decir, es el sol físico, el aspecto solar es el sol cósmico, o también denominado corazón del sol. En lenguaje esotérico. El primer aspecto, el aspecto de Schwartz, es lo que se denomina el sol central. Y ahí tenemos los tres aspectos del sol ligados a los tres primeros rayos. Vimos que el tercer rayo es el aspecto constructor por excelencia. Es el aspecto que se dirige al aspecto más material y el que en la persona humana controla básicamente la personalidad. El segundo aspecto o aspecto conciencia es el aspecto sol cósmico, corazón del sol, es el Cristo cósmico, desde un punto de vista más mítico. Entonces, todos los adoradores del sol aparentemente iniciaban, o sea, sus ritos en el nacimiento del sol físico, en el día en que el sol inicia su subida hacia el norte, en cuanto el día se hace cada vez más largo, pero esotéricamente se estaban dirigiendo al corazón del sol, al sol cósmico, a la conciencia interna del sol, podemos decir. Entonces, vamos más o menos a establecer analogías en este nacimiento. Ya hemos visto la analogía del día. Vamos a seguir estableciendo analogías. En todos los ritos antiguos, ahí tengo unos cuantos, por ejemplo, los persas tenían el culto a Mitra como la madre de Zaratustra, de la misma forma que el cristianismo tiene a la Virgen como la madre de Jesús. ¿Qué significa en este esquema mítico? ¿Qué significa la Virgen? En el deseo de antropomorfizar, es decir, de dar forma física a cualquier conocimiento de tipo oculto o de tipo cósmico, iban y personificaban estas energías. Entonces, al aspecto, por ejemplo, solar, es el aspecto Cristo. Y como decía, en el cristianismo tenemos a Jesús, los hindús tenemos a Krishna, en Babilonia tienen a Tammuz, los griegos a Esculapio, los romanos a Hércules, los persas a Zaratustra, etc. Pero el aspecto hijo, que ya lo hemos mencionado en otras charlas, el segundo aspecto de la divinidad, el aspecto hijo, procede de la unión entre el aspecto padre y el aspecto madre. Entonces, el hijo, el Cristo, debe nacer del aspecto madre, tercer aspecto. Hemos dicho que eran padre
Hijo, Espíritu Santo, pero es Padre, Madre e Hijo. El aspecto madre, el aspecto mater, el aspecto materia, viene simbolizado, expresado por la M o la MA, ma. Tenemos materia, aspecto madre, el aspecto matriz de la madre, el aspecto maya, también procede de madre. Todos estos son derivados del mismo concepto, del aspecto madre. El aspecto madre siempre es el tercer aspecto. Y cuando dicen que la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, se refiere que la Virgen María, el aspecto madre, da a luz el aspecto hijo por la acción del Espíritu Santo, el tercer aspecto de la divinidad. ¿Por qué dicen que es virgen? En primer lugar dicen que es virgen porque la materia que dará a luz el aspecto crístico como consecuencia de la manifestación, o sea, de la evolución de esa misma materia, es virgen porque no ha concebido todavía el aspecto crístico, está en ciernes. El quinto reino de la naturaleza, como luego veremos, todavía no se ha manifestado. Entonces es virgen, todavía no ha manifestado nada. Pero también tiene otro significado de tipo astrológico. El 24 de diciembre por la noche, en el cielo, la Tierra está dirigiéndose hacia el signo de Virgo. Entonces, Virgo se ha traducido en una forma mítica por la Virgen. Y así, el que el aspecto Cristo, el aspecto Sol, naciera de una madre virgen, lo vemos en la historia mística sobre Buda, sobre Zaratustra, nacido de Mitra, una virgen, y así vemos en todas las tradiciones anteriores al cristianismo. Entonces, ¿por qué precisamente nos hablan también de una estrella venida de Oriente? Estrella significa que es un signo astrológico que en aquel momento se manifestaba. Y hace 2000 años sabemos que la era de Aries estaba finalizando y aparecía la era de Piscis. O sea, Cristo, desde el punto de vista cristiano, es el cordero muerto y el pez. Y todos sus discípulos fueron los pescadores. Signo de Piscis. También vemos otra analogía, que los sabios de Oriente, los que vinieron a adorar, eran los tres reyes, tenían tres aspectos claros. Dicen que había un rey negro. Sabemos que el color negro es el representante de la raza lemur, el que representa este aspecto. Ofrecía mirra, exactamente, que es el símbolo de la materia más densa, el símbolo de la tierra. Tenemos otro rey mago, que era rubio, que era el símbolo, el amarillo, el símbolo de la raza astral, de la raza, atlante. Entonces la raza atlante era básicamente una raza de tipo astral, de tipo emocional, que ofrecía incienso. Y luego digo, un tercer rey, blanco, que era el símbolo de la raza aria. Estamos representando a los tres reyes que están adorando al Hijo, al aspecto solar. Hemos visto el aspecto astronómico, aspecto físico, desde el punto de vista cósmico, al Cristo cósmico. Hemos visto cómo se representaba en las religiones antiguas de una forma mítica, es decir, personificando, representando de una forma con formas, de una forma visible, un gran hecho cósmico. Y luego vamos quizá al punto más importante y que nos atañe a nosotros de una forma más directa, el aspecto místico, al Cristo dentro de nosotros. Básicamente ya lo vemos, el aspecto solar dentro de nosotros es el aspecto alma dentro de nosotros, es el Cristo interno. ¿Qué simboliza pues el nacimiento del Cristo o de Jesús en una cueva desde un punto de vista personal nuestro? Nosotros sabemos que por la inmersión de la conciencia dentro de la materia, esta conciencia debe expresarse. Es lo que se dice bíblicamente de que el trigo
debe enterrarse, debe sumergirse en la tierra, debe morir para poder fructificar. Con otras palabras, en lenguaje más oriental, que el loto debe anclar sus raíces en la tierra, cuerpo físico es aspecto tierra, desde el punto de vista plano físico cósmico, debe crecer a través del agua. El símbolo del plano astral es el agua, porque recordemos que el plano astral es el subplano físico acuoso cósmico. Crecer a través del aire, que es el símbolo del plano mental, y luego abrir sus pétalos hacia el sol. Siempre el aspecto solar es el aspecto alma dentro de nosotros. Así podemos hablar de la luz del alma. Es la luz de Cristo. Sois luz, yo soy luz. Siempre está refiriendo a el segundo aspecto dentro de nosotros. Aspecto alma, aspecto crístico. Entonces, como decía, ¿qué simboliza el nacimiento de Cristo desde un punto de vista no cósmico ya, ni mítico, sino desde un punto de vista místico, desde un punto de vista interno? Es la aparición de la conciencia crística dentro de nosotros. Entonces, cada vez que nosotros encarnamos, hay tres grandes señores, simbolizados, como decía, por los Reyes Magos. El señor Yama, que nos ofrece al alma, al Cristo interno, ofrece el cuerpo físico. Al señor Varuna, o señor del plano astral, que ofrece el cuerpo astral al Cristo, al alma que está encarnando. Y el aspecto Agni, simbolizado con el oro, que ofrece el Rey Mago, que ofrece el cuerpo mental al Cristo interno que están haciendo. Pero este Cristo se tiene que sumergir en la materia simbolizada en Belén por la cueva. Entonces, ¿qué representa el nacimiento del Cristo místico dentro de la cueva del corazón? Esotéricamente hablando, a este fenómeno, a este hecho, lo denominamos la primera iniciación. Es precisamente esta iniciación la que se simboliza con el nacimiento del Cristo en la cueva. Allí en la cueva están simbolizados los tres reinos inferiores. Está la cueva misma, que simboliza el reino mineral. Están las pajas del pesebre, que simboliza el reino vegetal. Y luego están los animales, que simbolizan el reino animal. Todos están, podría decir, hablando, están cubriendo este Cristo místico que van a hacer. Luego veremos más adelante que este mismo Cristo místico, este mismo Jesús, en el bautismo simboliza la segunda iniciación. La primera iniciación, que es el control del plano físico, simbolizado por la cueva. La segunda iniciación sería el bautismo en el Jordán, que hablaremos más adelante con más detalle. Luego ya en la tercera iniciación, los tres cuerpos inferiores están doblegados, están a las órdenes del Cristo interno y se simboliza en la transfiguración del Monte Tabor. Ya, en el Monte Tabor. Ya tenemos que los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, Pedro, piedra, luego viene Juan, que simboliza el amor, y luego viene Santiago, que significa la mente, ya están rendidos a los pies. O sea, estoy analizando el símbolo, podríamos decir, de lo que nos han venido. Más adelante veríamos que la cuarta iniciación sería la iniciación de la muerte, en la crucifixión, y la quinta, la resurrección, como posterior. Lo que estoy intentando, no sé, quizá no me sepa explicar, es que lo que podemos ver en la historia de una persona no es nada más que el simbolismo de la historia del Cristo místico que todo discípulo debe recorrer. Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros la Navidad? Este sentido de comprensión, de fraternidad hacia los demás. Es el significado del despertar de la conciencia crística. No es nada más que el símbolo de este despertar crístico en nosotros. A medida que este sentido crístico en nosotros vaya teniendo sentido, vaya manifestándose, va realmente naciendo el Cristo dentro de nosotros. Entonces se habla mucho de la venida del Cristo. Yo quisiera dar dos facetas de esta venida de Cristo.
Se habla mucho de la vuelta entre nosotros de la persona que simbolizó o representó más o menos hace 2000 años toda esta, no quiero meterme en el hecho histórico, en el hecho histórico, porque no tengo datos para decir si sucedió o no sucedió. Pero lo que sí es cierto, y es lo que nos debe preocupar a nosotros, o por lo menos ocupar, es la venida del Cristo místico dentro de nosotros. Esta venida del Cristo místico, esta aparición del reino de los cielos, del quinto reino entre nosotros, es lo que realmente ahora, al finalizar la era de Piscis, debe aparecer. A lo largo de la historia hubo 3 grandes rupturas del velo, como se dice en sentido oculto, en sentido esotérico. Todas las verdades que están en los planos superiores, concretamente me estoy refiriendo al plano mental abstracto, ya que el plano físico es plano de Maya, o no es real. El plano astral se llama el plano del espejismo, no es real, visto desde los planos superiores. Y el plano de la mente concreta es el plano de la ilusión, no es real. El plano en que aparece ya la verdad, desde un punto de vista todavía relativo quizás, pero ya de una forma más consistente, es el plano mental abstracto, plano causal. En este plano no hay conexión directa entre la conciencia de los hombres situada en su cerebro físico con este plano. Entonces, como decía, hubo en la historia de la humanidad 3 grandes rupturas o rasgadas de este velo. El primero tuvo lugar cuando Moisés subió al monte Sinaí y trascendió estos velos que ocultan a la conciencia humana estas verdades, y una pequeña parte de esta luz la llevó a los hombres. El segundo y más importante ruptura de este velo la realizó el Maestro Jesús en la cruz, cuando mediante su sacrificio se produjo, se dice simbólicamente que se rasgó en 2 el velo del templo. Significa que una nueva conexión de luz apareció del plano mental abstracto y fue parar al segundo subplano etérico del plano físico. Allí los hombres más avanzados ya poseen un cierto nivel de conciencia, y es tan solo a través de este nivel de conciencia como pueden o podemos llegar a intuir o a captar lo que pueden ser estas verdades trascendentes. Hablando en tercer ruptura de este velo, cuando Pablo de Tarso, por el esfuerzo de la voluntad dinámica en su viaje a Damasco, rasgó este velo y simbólicamente estuvo 3 días ciego, como 3 días está un iniciado recorriendo los planos internos, como 3 días de recapitulación tenemos nosotros cuando abandonamos el cuerpo físico. Esta aportación de luz que sucedió hace 2000 años debe de culminar con una nueva aportación de luz. Esta nueva escisión del velo, ruptura del velo, para dar lugar a esta cuarta revelación o esta cuarta aparición de verdad en la tierra, tiene que suceder conjuntamente con la exteriorización de la jerarquía, con la aparición del quinto reino, con lo que místicamente se denomina el nacimiento del Cristo místico. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en frente a esta aparición del quinto reino? O de una forma más concreta, en frente a esos días de la Navidad. En primer lugar, debemos saber que lo que estamos celebrando, lo que estamos evocando, lo que estamos llamando, es el nacimiento del Cristo interno, del Cristo místico. ¿Qué signos aparecen a nivel
externo de este nacimiento del Cristo interno. Sabemos que lo que caracteriza el Cristo interno en el corazón es el aspecto de amor, de fraternidad. Por eso quizá en estos días de Navidad es cuando la gente aprovecha para felicitarse, etc. Pero desgraciadamente ha quedado como una cosa tradicional, como una cosa de simplemente de cumplir con unas obligaciones, porque si no pues pueden producir problemas familiares. Entonces yo quisiera simplemente que se conociera el que son épocas de intensificar este aspecto interno, ese aspecto que a nivel externo aparece como correctas relaciones humanas, como fraternidad, como amor. Y luego desde el punto de vista ya como final de era, como final de Piscis y entrada de Acuario, ¿qué nueva conciencia deberá manifestarse en la era de Acuario? Esta conciencia crística, estas nuevas estructuras basadas en la fraternidad y basadas en el amor. ¿Cómo vamos a conseguir nosotros ese tipo de energía? ¿Cómo vamos nosotros a conseguir de una forma personal rasgar este velo? Nosotros tenemos un canal de acceso al plano mental abstracto. Es lo que denominamos el antakarana, aquel hilo de luz que une nuestra mente concreta con la mente abstracta. Entonces nosotros tenemos que lanzar nuestra intención, nuestro punto de crisis, que se define desde el punto de vista esotérico, punto de tensión, lo más alto que posible dentro de nosotros. Se dice que una de las condiciones necesarias para que aparezca este reino de los cielos, este quinto reino, este reino crístico, para que nazca este Cristo místico en la humanidad, es que haya un número suficiente de personas o de almas que se hallen en lo que se denomina en intención masiva, que se hallan con una aspiración y con un deseo espiritual de que aparezca algo nuevo, aunque muchas de ellas no sepan exactamente qué. Los que tenemos la gran suerte de intuir necesariamente lo que puede ser este qué, evidentemente nos será mucho más fácil de permanecer con esta intención masiva. ¿Cómo se va a conseguir a nivel de la humanidad esta intención masiva? Yo me pregunto si será necesario esto que dicen estos profetas de las grandes crisis, del gran dolor, de las grandes guerras, para que la humanidad alcance este punto culminante de tensión, este punto culminante de intención masiva, este deseo profundo de que se produzca este retorno de Cristo. Aunque este retorno de Cristo sea simbolizado como un retorno de un Cristo histórico que encarnó hace 2000 años, sea encarnado como Krishna o como Hércules o cualquier dios de las mitologías antiguas, porque en el fondo el retorno de Cristo auténtico, que es el que debe despertar, es el retorno del Cristo místico dentro de nosotros. Y aquí nos viene un trabajo personal que debemos hacer, porque este gran antakarana de la humanidad, que une el alma de la humanidad con la personalidad de la humanidad, entendiendo a la humanidad como una entidad, como un centro de energía, como un chakra dentro de nuestro hombre celestial, de nuestro globo planetario, está formado por multitud de pequeños hilos. Cada hilo de luz, cada hilillo de estos, es el antakarana de cada uno de nosotros. O sea que cuando nosotros estamos construyendo este antakarana individual, estamos avanzando no solamente el retorno del Cristo místico dentro de nosotros, sino que estamos trabajando también para el retorno del Cristo para toda la humanidad. Entonces, yo quisiera, porque veo que ya están en medio punto. ¿Continúo? Bueno, y quizá con el coloquio saldrán temas. Yo tengo unas cuantas cosas que me he estado aquí. Unas es polémicas y otra es para que piensen. Uno, o sea, yo creo... Uno es que yo creo que para que la analogía sea buena, ha de ser perfecta. O sea, dentro de los tres Reyes Magos, vemos que la analogía es perfecta
en cuanto a las razas o a los cuerpos, pero no a los obsequios. A los obsequios vemos que se produce un mineral y dos vegetales. Entonces, mi conclusión es que, bueno, oro, incienso y mirra es incorrectamente traducido, sería oro, incienso y almizcle. Entonces tenemos oro mineral, lo mejor del reino mineral. El incienso sería lo mejor del reino vegetal. Y el almizcle, este aroma exquisito del cielo almizclero, sería afrodisíaco según su categoría. Bueno, pero entonces la correlación no sería exacta, porque pues sí, también. entonces el almizcle debería ser lo que presentaba el rey blanco. Bueno, El oro, esto, el rey negro. Esto ya sabes que ha sido todo amañado, mal traducido. Bueno, pero tenemos una gran suerte de que muchos sucesivos traductores no sabían lo que traducían, con lo cual posiblemente podían haber errores, pero como nos han dejado pasar muchas cosas que si ellos hubieran sabido lo que dejaban pasar, no lo hubieran dejado pasar. Entonces, la ignorancia de los traductores yo creo que en cierta forma nos ha beneficiado, porque analizando los mismos evangelios a un nivel esotérico, vemos muchas verdades que si ellos sabieran lo que dice allí, seguro que lo borraban de entrada. Bueno, pero en este caso, uno desea, a veces es imposible, ¿no?, que alguien tenga las fuentes puras y el conocimiento perfecto. Claro. Bueno, es lo que decía antes, el conocimiento perfecto está aquí. Todo lo que podemos encontrar aquí, en el plano físico, no es nada más que apaños. Entonces, debemos saber leer lo que se dice vulgarmente leer entre líneas. Es poder coger un texto concreto y si la letra mata, es el espíritu el que vivifica. Entonces se puede coger un texto y un día aquello no puede decir nada porque este canal todavía no está suficientemente desarrollado. Pero a medida que nosotros vamos trabajando nuestra mente e intentando captar lo que decimos esotéricamente, esta gran nube de cosas comestibles, entonces vemos que una cosa que aparentemente para nosotros no tenía significado, era una cosa sin sentido, era una casualidad. Si vamos buscando las raíces, el porqué de las cosas, vemos que no existen casualidades, simplemente que desconocemos las causas. Pero ahí está, en el plano causal, que por eso se llama plano causal, ahí está el plano de las causas de todo lo que sucede. Y podemos analizar, por ejemplo, la cristología cristiana, que es una cristología, podríamos decir, basada única y exclusivamente en Pablo de Tarso, en San Pablo, desde el punto de vista cristiana, que él, Pablo de Tarso, la recogió directamente de este plano. Lo que sucede es que su cerebro físico estaba sumamente cargado de prejuicios entre la lucha entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, cuando está hablando de Cristo y del Adán, está refiriéndose a este Cristo y a este Adán, entendido por Adán a la tercera parte de nosotros. O sea, de la forma que ha dicho que el Cristo interno es el aspecto alma dentro del hombre, el Adán, que simboliza el Génesis como el inicio del género humano, etc., no es nada más que la personalidad. Y Pablo de Tarso, San Pablo, tiene una comparación entre Cristo y Adán, poniendo a Cristo como nuevo Adán, poniendo al hombre nuevo enfrente del hombre viejo, diciendo que el hombre viejo debe morir. Entonces, todo el aspecto de Pablo, de San Pablo, en cuanto a que el hombre viejo debe de morir, se refiere a que nuestra conciencia debe retirarse progresivamente del aspecto personalidad del hombre viejo. Entonces, siempre la tradición interpreta toda esta cristología desde el punto de vista de que debemos morir, debemos sacrificarnos, pero siempre manteniendo el yo, cuando en realidad es un yo trascendente el que debe ocupar. ¿Cómo podemos, si no, digo yo, renunciar a nosotros mismos, si nosotros mismos, desde un punto de vista psicológico normal, es todo lo que tenemos? Podemos renunciar a nosotros mismos siempre y cuando nosotros mismos sea algo añadido a nosotros mismos.
no el verdadero nosotros mismos. No sé si es un juego de palabras, pero... Sí, pero los ejemplos de distintas escuelas de budismo que enseña a aniquilar el yo o el ego en sí. Bueno, el ego se refiere al yo inferior. No, al concepto de yo. Yo, al pequeño yo. Bueno, Al pequeño yo. Este yo. Al yo individual, al yo separado, al pequeño yo. Al pequeño Aquí más que... Exactamente. Yo diría que, entendiendo la constitución del hombre desde un punto de vista más profundo, no se trata quizá de aniquilar, porque nosotros hemos encarnado... bueno, aniquilar de qué palabra así, porque es que trata de el libro, yo por ejemplo, jamás digo yo, ¿no? Digo, mi cuerpo vino a la Bueno. entonces mi cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces es un problema de identificación del yo con el cuerpo físico. De lo más posible. Bueno, pero a ver una cosa. Nosotros, lo hemos comentado en otra charla, el cuerpo físico es un elemental físico, es una entidad que no somos yo. El cuerpo astral es una identidad que no somos yo, que nosotros utilizamos. El cuerpo mental lo mismo. Es lo que denominamos vehículos, es decir, es un coche que nosotros estamos utilizando. Nuestro problema está Y luego te robaré los minutos, de que la Biblia, en primer lugar, no fue escrita en directo, sino fue escrita aproximadamente unos 100 años más tarde. Fue escrita por unos iliteratos o ignorantes con muy buena voluntad y luego fue modificada y amañada en el concilio de Constantinopla 300 años más tarde. Y aunque los papas o quienes fueran allí, un papa, ¿no? Los cardenales y todo eso, eran gente muy sabia y amañó la Biblia de tal manera de que la reencarnación, por ejemplo, quedara borrada, casi borrada, porque han dejado huellas de todas las maneras, ¿no? Nos han legado, como te dices, un conocimiento quizás más esotérico de lo que se pretendía, es decir, con un mensaje posiblemente acuariano o posiblemente incluso más tarde, ya que refleja una especie, podríamos decir, de drama cósmico, ya que a partir de este nacimiento, que si me permites un momento, vemos que dice Jesucristo, yo soy el camino, y nace en la cueva. En la cueva, si me pintas ahí la... Sí, si me dibujas la cabeza y el asiento de Kundalini, abajo en la columna vertebral. un hombre como tú lo dibujas, ¿no? Exacto, sí, de perfil. ¿Alguien me acuerdo? No. ¿Ese es tu hombre? Sí, este es mi hombre, pero no te decía la cabeza. Es que esto es muy interesante, no se ha tocado nunca. Aquí tenemos una cosa muy importante que prácticamente no se ha tocado nunca, que es la interpretación. Esto es Hombre y una flecha para que sepamos lo que es. Sí, esto es la cabeza, el ojo. Adelante. Bueno, simplemente digo, esto es la columna vertebral con Kundalini. Es decir, el nacimiento en la materia, aunque viene reflejado en el chakra anahata, el chakra del corazón, viene la cueva donde reside la nacimiento de Cristo. Sí, pero fíjate que dice que Él es el camino que une el fuego de Kundalini con el fuego de tipo solar a los 33 años, es decir, a las 33 vértebras. Es decir, hay 33 vértebras, la 30 es el nacimiento del chakra Vishuddha, del chakra de la garganta, que es el don de alguna manera de la palabra, la purificación de la palabra. Entonces vemos que de los 30 a los 33, en las tres últimas vértebras, se realiza el hombre iluminado, que une de alguna manera la estrella de oriente, aquella intuición que le abre el saber ver dónde está el nacimiento, con la glándula carótida que está en la 33ª vértebra de la columna. Entonces, este Kundalini prácticamente ha subido desde abajo de todo, del camino que hemos de hacer todos, desde el último de unir el fuego de Kundalini con el de Foat y hacer este triángulo que equivale al Arat.
Este es lo que es una iniciación. Salvo el dibujo lo más perfecto. Perdona un momento, pero es que no me salen las cuentas con esto de las piedras. Si no me confundo, hay 7 cervicales y 12 lumbares y 12 dorsales son 19, 5 lumbares 24. Entonces, para una vez las 33... Entonces quizás solicito un médico aquí que nos aclare lo que Las estuve contando precisamente la semana pasada. Bueno, entonces... Un 33, ¿eh? Ahí está el 33. No sé dónde dejarlo. El coxis, Bueno, hay entonces, 4. coxis 4. Vale, Javier. No, oye, vale, en todo caso lo miras con tranquilidad. O sea, está contado únicamente todo Te traes un dibujo bien hecho de casa y nos lo miramos. Bueno, hablamos, fue el último día, de los triángulos de conciencia, cómo la conciencia iba subiendo los distintos chakras y fusionaba unos triángulos superiores desde el triángulo inferior de la humanidad, que es un triángulo pránico basado en el plexo solar, luego ya iba a los iniciados en que el plexo solar se iba trascendiendo y la conciencia iba subiendo hacia los triángulos superiores. Sí. Un enigma que yo he tenido siempre, cada día más, y me gusta de la investigación en este campo, ¿no? Es el enigma de San José. A quien yo veo, ¿no? Opinión particular mía, no está apoyado en nada, es una institución mía, como el gran maestro espiritual. Es decir, que se formó a Cristo, como, por lo menos la sociedad era, luego lo entregó a otros de maestros en aquella época que no se sabe dónde estuvo. ¿O alguien sabe dónde estuvo Cristo de 9 años hasta 24? No está en la Biblia, pero sí que se sabe dónde está, ¿eh? Pero sabe con seguridad no. Sí. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde estuvo? Bueno, el título de carpintero es un grado esotérico, pues, dentro de la escuela esotérica. José y él, en la relación de maestro Lo que pasa es que se lo dibuja pues con un carpintero, carpintero, con su pepino. Pero el título de carpintero es un nivel dentro de una escuela esotérica. Cuando cuentan de que fue a Egipto, pues sabemos que en aquella época Egipto era el gran centro de las escuelas ocultas. Bueno, los esenios estaban en el desierto también, pero los centros estaban, centros iniciáticos estaban en Egipto. Entonces parece ser que allí aprendió una cosa muy prohibida en aquellos tiempos, tremendamente castigada por los romanos, que es lo que denominamos aprendió magia. Entonces, y no es ni empezado, es un bautismo de magia. bueno, magia es... Hasta el amor es magia, es debido. Bueno, esto son libros que cuentan cosas de aquellas épocas. Aunque yo preferiría no seguir por este camino, porque ya digo, de los 4 aspectos de Cristo, Cristo cósmico, perdón, el aspecto cósmico, el aspecto mítico, el aspecto místico y el aspecto histórico. Ya he dicho al principio que el aspecto que primero menos conozco porque yo no estaba allí presente. Pero sin padre no hay nada. Bueno, Sin madre tampoco. Hoy día, en un vídeo, pues, en un tal, bueno, usted se está refiriendo al Cristo histórico, ¿no? a Cristo real, sí. Perdón, No, será real para usted sí, a Cristo histórico. histórico. Sí. Y repito lo que dije al principio, ¿A qué? he partido de un aspecto astronómico, perdón, ¿me permite terminar, por favor? Sí, no, ¿qué tal? Sí, a Jesús, al histórico. Sí. Bien. Entonces, he partido del Cristo cósmico, he seguido, o sea, partido primero de un aspecto astronómico, he empezado a hablar del Cristo cósmico, Y muy bien, he seguido por el Cristo mítico y he acabado con el Cristo místico. Y todo el aspecto histórico de los evangelios lo he transferido
de un aspecto histórico, simbólico para mí, a un aspecto místico, real y palpable para cada uno de nosotros. Lo que realmente sucedió hace 2000 años, lo único que puedo decir es que no estaba presente. Que todos los documentos de aquella época, de una forma muy sospechosa, han sido eliminados. Entonces, que haya personas que mediante ciertas inspiraciones, revelaciones, registros akáshicos o profecías, o diga lo que sea. Bueno, entonces, lo que extraigo de todo el aspecto histórico es el simbolismo, que es para nosotros lo único útil. Ahora, por ejemplo, vamos a tocar el tema, y volviendo a su pregunta, que no es en absoluto, sino que voy a tocarla, al aspecto de San José. Si realmente existió o no existió San José, ¿está usted presente? Mire, es coincidente que se abogase con la Iglesia Católica. Sí. Bueno, pero ¿estaba usted presente? Por ejemplo, si yo le digo que el pueblo de Belén fue fundado unos siglos después de iniciada nuestra era, y que la palabra Betlem significa ciudad o pueblo de Dios, analizando en hebreo, de que Nazaret apareció unos siglos después, y que la ciudad que probablemente nació una cierta entidad llamada Jesús o algo parecido, que hubieron dos, uno que nació 13 años antes, o 16 o 17 años antes, y otro que nació más o menos por aquella fecha. Y que todos los hechos probablemente se refieren a que nació unos 16 años antes. No lo sé. Ahora, que una ciudad que probablemente nació este tal Jesús, podríamos decir, un revolucionario en contra del Imperio Romano, ¿es Nazaret? ¿Gamalia se llamaba? Gámala, exactamente. Gámala, que estaba en lo alto de una montaña. Gámala. Es un pueblo que fue borrado del mapa, Gámala. Y que si analiza los evangelios, muchos hechos que se refieren a Nazaret, en cuanto a que estaba situado en lo alto de una montaña, Nazaret está en el llano, en que lo iban a despeñar por un precipicio, en Nazaret no hay precipicios, en Gámala sí. Entonces, en que estaba cerca del lago, etcétera, etcétera. Entonces, si se analiza exactamente desde un punto histórico, hay tantísimas lagunas que entonces ya nos convertiríamos en unos historiadores buscando documentos del Mar Muerto, que ha sido la gran perdición de las grandes tradiciones, porque han desvelado cantidad de hechos que estaban ocultos. Entonces llega el momento de decir, bueno, pues como probablemente esta persona histórica o no existió, o existió de una forma muy distinta, entonces ya no me creo nada. Y nosotros tenemos la obligación de ver qué hay detrás de todo esto. Entonces, para mí, la vida de Cristo es, para mí, crecimiento de la parte histórica, una continuación de simbolismos, uno detrás de otro. Entonces, la cristología, ¿me permite explicar? La cristología, por ejemplo, de San Pablo, sacando a un lado todos sus prejuicios entre esta lucha para defender, en frente del judaísmo, defender una nueva cristología, vemos que si sacamos todo esto, plantea a nivel místico una profundidad tremenda. Cuando hablamos de Cristo y cogemos todas sus enseñanzas de parábolas, cogemos a Mateo, vemos que aquellas enseñanzas no son, podríamos decir, no son, no me refiero a esto, no aparecen en la historia en aquel momento, no son originales. Analizamos los cultos antiguos y vemos que todas estas enseñanzas se están repitiendo de una forma continua. Entonces, ¿qué es lo auténtico? La persona o lo que dice. ¿Qué es lo auténtico en este momento? El que me crean a mí porque soy así o soy asá, o porque lo que yo les digo puede servir de alguna utilidad. Si yo cojo un libro de una persona que personalmente, o sea, que ella misma no me ofrece ninguna confianza, pero allí hay una frase que es auténtica, aquello me es válido. Y si hay otro libro de una persona maravillosa, pero que a mí aquello no me dice nada, porque lo ha escrito fulanito, un profeta o quien sea, a mí no me vale. Entonces, esta enseñanza para mí me es válida, tanto de cualquier persona que me está hablando físicamente en este momento, como de cualquier libro o cualquier cosa. Hemos de saber que la imprenta hace relativamente poco tiempo que ha estado inventada, que incluso desde el día en que Gutenberg inventó la imprenta, se han publicado durante muchos siglos muy poca cosa, y que ha sido ciertos poderes organizados, ciertas iglesias, las que han tenido el control sobre las imprentas, que durante 15 siglos los libros se han ido transmitiendo a mano,
se han traducido una y otra vez. También sabemos que el hebreo no se escribe con vocales, solamente son consonantes y todas juntas, que una palabra puede tener muchos significados en función de la interpretación de la persona que lo traduzca. Entonces, la Biblia concretamente, hay muchas cosas, pero es este aspecto interno dentro de nosotros, a través de una antacarana de luz, el que nos tiene que decir aquello es válido o aquello no es válido. Históricamente, puntos suspensivos. No quiero que se piensen que yo niego aquello o no niego aquello. Simplemente es el aspecto histórico de Cristo. Simplemente prefiero dejarlo, cada uno que piense lo que quiera, pero el simbolismo, esto sí que me es válido para mí. Lo que yo le quería preguntar, y nunca se lo he preguntado a nadie, es porque he preguntado de la experiencia de que yo puede que sepa algo. Y San José fue simplemente un hombre al que se hizo tanto, o fue un maestro esotérico o que sabía experiencia, lo fue de su mano. Eso por ejemplo, si me refiero al aspecto histórico de... Estoy diciendo de la historia de la... No. De un... Su opinión. Para no robarle tiempo. Bueno, hemos visto que sería el aspecto padre. Si entendemos al Cristo místico, es el aspecto padre, el aspecto espíritu. Desde el punto de vista de un carpintero, probablemente sería una persona que debía tener un cierto grado esotérico. Dicen también que cuando se desplazaron a Egipto, allí les enseñaron esoterismo y en una escuela esotérica que recibió ciertos grados. Y que el gran problema que tenía Jesús, el Maestro Jesús, con las escuelas de los decenios, es que empezó a revelar a sus discípulos ciertos secretos que estaban interiores en una escuela esotérica que no se debían revelar. Y en este aspecto fue separado de la escuela. Sí. Hemos hablado un poco de la cosa práctica, sobre métodos prácticos para desarrollar esa empaque. Bueno, hablamos el otro día de los triángulos de conciencia. Es decir, cada chakra tiene una conciencia típica. Por ejemplo, sabemos que el plexo solar está muy ligado al plano astral, al plano emocional. Sabemos que todo el aspecto del corazón va ligado al plano búdico. El aspecto del laringio, el aspecto creador, es el plano mental. Entonces, yo lo que, como norma práctica, es intentar concienciarnos de que el yo auténtico es este Cristo. De que estamos utilizando lo que decíamos antes, estamos utilizando un cuerpo físico, estamos utilizando un cuerpo astral y un cuerpo mental. ¿Qué característica peculiar tiene cada uno de estos cuerpos? Sabemos, por lo menos nosotros, que el cuerpo físico ya está trascendido. Es decir, respira cuando debe respirar, mueve el corazón cuando debe de moverlo, mueve el estómago cuando debe de moverlo, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco vamos trascendiendo, es decir, yo refiriendo al cuerpo físico. Generalmente lo que motiva nuestra conciencia en la inmensa mayor parte de la humanidad es lo que denominamos esotéricamente el kama manas, la combinación de pensamiento-deseo. Actualmente, en este momento, las energías más fuertes, las que hacen tambalear al discípulo, son las energías que proceden del plano astral. Es el plano de la emoción, es el plano del deseo. El deseo es el gran motor en este momento, en esta tierra. Y estas son cosas que son trascendentes más allá del hombre. Porque tenemos que el señor Varuna, no sé si lo he dibujado antes, bueno, el señor Varuna, el señor del plano astral, está mucho más avanzado que el señor Agni, el señor del plano mental. Con lo cual está manejando unas energías mucho más poderosas. Y estas energías nos están influyendo a nosotros. A nivel de conciencia, a nivel de evolución. Podemos decir, por ejemplo, que el reino vegetal, que está regido por este gran señor, esta gran deva, está más avanzado a nivel de forma. Por ejemplo, la complejidad o el nivel de perfección que tiene una flor o que tiene un árbol con su maravilloso sistema de ramas, etc., está más cerca de su arquetipo como árbol que lo que puede estar un mono o un mosquito de su arquetipo como mosquito.
No me refiero a la conciencia que a nivel que evoluciona va cambiando de reino. Esto cuando toquemos los reinos quizá lo tocaremos más. Yo simplemente lo que me refiero es que el plano astral es para el discípulo su campo de batalla, su Kurukshetra. Entonces, cuando nosotros decimos que pensamos, estamos actuando como creadores de formas en el plano astral y en el plano mental. Pero, así como lo que debería ser es que el plano mental fuera positivo con relación al plano astral y que fuera negativo, me refiero a positivo o negativo desde el punto de vista de dominador, de dador y de receptor de energía, lo que sucede es lo contrario. El plano astral actúa como motivador y el plano mental actúa como receptor. Entonces, nuestras formas que nosotros emitimos no son formas de pensamiento como deberían ser. Esto quizá un día hará falta que lo hablemos largo porque es muy interesante. Las formas que nosotros estamos emitiendo son formas de pensamiento que son triples. Hay el aspecto receptivo, el aspecto creativo y el aspecto emisor. Entonces, estas formas no son como así deberían ser, sino que son simplemente un deseo y un pensamiento que va detrás del deseo. E incluso este pensamiento, nosotros no somos realmente creadores de este pensamiento, sino que muchas veces lo que estamos haciendo es captar de una forma inconsciente un pensamiento que por nivel vibratorio corresponde a nuestro deseo, se asocia a nuestro deseo y van parejos. Y muchas veces, y esto podríamos decir que afortunadamente, tiene tan poca potencia que no sale de nuestra propia obra. Entonces, todos estos kanamanas y estas formas de pensamiento, deseo, están pululando por el área, por el aura nuestra, no pasan, no atraviesan el círculo, no se pasa, y nos cubre, es decir, forma una nube de formas alrededor nuestro que impide que la luz del plano causal, que la verdad llegue hasta nuestro cerebro físico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es o bien pensar con claridad o despejar esta cubierta de cosas. Bueno, ahí vamos a la actitud expectante. Es decir, si el cuerpo físico tiene una cierta coherencia y no se disgrega, es porque está el alma. Cuando nos morimos, retiramos nuestra alma y el cuerpo físico se disgrega. Lo mismo sucede con el cuerpo astral, lo mismo sucede con el cuerpo mental. Entonces, ¿cuál es la técnica que utiliza el elemental, es decir, aquella entidad que es nuestro cuerpo físico, para mantener nuestra coherencia? Hacer creer al alma que el yo es él. ¿Qué es la técnica que utiliza el cuerpo astral? Es decir, la entidad involutiva está en el arco descendente todavía. ¿Qué es en sí nuestro cuerpo astral? Él sabe que mientras el yo auténtico, el alma, esté ligado a este cuerpo astral, él tendrá una cierta coherencia. Cuando nosotros en nuestra segunda muerte, es decir, cuando abandonamos el Kamaloka, abandonamos el plano astral, abandonamos nuestro cascarón, esta entidad intenta mantenerlo coherente al máximo tiempo posible, lo que denominamos históricamente el cascarón, pero tarde o temprano, y no tarda mucho tiempo, en disgregarse. ¿Qué técnica utiliza? En hacernos creer a nosotros que somos él, y así mantiene atado al yo superior y lo vivifica. En cuanto nosotros estamos expectantes, en cuanto nosotros vemos, aquí soy yo y aquí están mis deseos, aquí están mis apegos, a una distancia, automáticamente debilitamos. Y como tienen una gran inteligencia, porque llevan muchas encarnaciones actuando como cuerpo astral, entonces, como el perro o como el niño, en cuanto mantiene al padre haciendo lo que el niño quiere, todo va bien, pero cuando dices, tú estás aquí, yo estoy aquí, y lo miras, automáticamente se pone en su sitio. Es como un animal, y esta es la técnica. El primero, conocernos a nosotros mismos como entidades superiores y separadas. Y luego mantenernos en el suficiente silencio para que él mismo se ponga en su sitio, a su nivel. Una pregunta que yo hacer Sí. ¿cómo controlar, por ejemplo, el deseo, la obsesión en general, el apego, ¿no? Sí, claro, la última pregunta. Un poco manteniendo la distancia, ¿no? Mantiene la distancia. Reconociendo nosotros mismos
como lo que se denomina esotéricamente el observador silencioso. Bueno, es que cuando nosotros actuamos en disciplinas, yo pregunto, ¿qué es lo que nos mueve a hacer una disciplina? ¿Un deseo? Ya no estamos identificando. ¿Qué nos mueve a una disciplina? Una creencia, ya no estamos identificando. Entonces, cuando realmente nos identificamos con el yo auténtico, ese está más allá del deseo, más allá de la mente y por supuesto más allá de la disciplina. El alma es, el yo es, nosotros somos divinos y ya. No es que tengamos que adquirir la divinidad, lo somos. Lo que hace falta es reconocernos a nosotros mismos como tales y expresarnos como tales. ¿Había algunas preguntas? ¿No? Bueno. Dice que eso de cuando el pasa por la charla, ¿qué aspectos evolucionan o se despiertan? Bueno, el proceso de Kundalini es un proceso que se lleva a cabo en la tercera iniciación, la subida de Kundalini, probablemente he dicho, que es, me debéis utilizar. Aquí tenemos, vamos a ponerlo, Mejor que Picasso puede ser, aquí tenemos el fuego cuarto, ¿no? El fuego eléctrico. Esto es otro rumbo, ¿no? Ahí tenemos el fuego de Kundalini, el fuego latente en la materia. Este fuego de Kundalini, que se habla de que está dormido y no está dormido. Me explicaré. Este fuego de Kundalini es triple. Y este fuego de Kundalini es fuego de fricción, fuego de la materia, y está vivificando nuestro organismo, aunque esté aquí. Porque si este fuego de la materia no vivificara nuestro organismo no tendría vida, porque es el fuego que cohesiona la forma. Es más, si este fuego se desparrama por todo el cuerpo de una forma súbita, lo que vamos a hacer va a ser quemar el cuerpo. Si el depósito de gasolina de un coche, valga la comparación, va lanzando por su tubito sus gasolinas al carburador, el coche funciona perfectamente. Pero si con ganas de grandes fenómenos y de grandes experiencias lo agujereamos por todas partes y lanzamos gasolina por todas partes, ¿qué le va a pasar al coche? Este es nuestro depósito de combustible, si vale la expresión. Simbólicamente es la lamparita con el aceite que va quemando la vela. Entonces va suministrando la cantidad de Kundalini necesaria para cada momento para que la forma física mantenga su existencia como tal forma física. Si por ciertas manipulaciones lanzamos esta energía por todo el cuerpo, pueden pasar desastres. ¿Quién dosifica esta energía de Kundalini? Pues el yo superior, rigiendo a una serie de devas, son devas etéricos, los que controlan esta energía de Kundalini. Por ejemplo, otro aspecto. Un aspecto de la energía de Kundalini es el prana. Entonces, el prana circula alrededor de tres centros. Un centro que está en el medio de los hombros, otro que está cerca del plexo solar, que no es aquel, y el bajo. Entonces, cuando nosotros recibimos la energía del sol físico, lo que hemos estado hablando antes, este prana entra por el bajo y circula 3 veces por este triángulo, y luego vivifica todo nuestro organismo. Si nosotros decimos, vamos a hacer muchos pranayamas, vamos a ponernos a tomar el sol porque está de moda ponerse moreno, lo que vamos a hacer va a ser romper este triángulo, y el prana no va a circular por ahí, va a circular por otras partes, con los graves prejuicios. O lo contrario, cuando hay una persona que en intervención quirúrgica, que los médicos no saben el por qué, le estirpan el vaso, este prana no circula. Entonces llega un momento que se muere, y dicen, no saben por qué. Pero si decimos, sí que saben por qué. Ahora, ¿qué sucede cuando los centros están preparados? Cuando el corazón ya está apto para recibir esta energía. Entonces, de la misma forma que hace miles de años el centro de Kundalini estaba en las plantas de los pies y llegó un momento que subió a la base de la columna, de la misma forma se produce la gran fusión. Desciende Fuat hasta el corazón, sube Kundalini hasta el corazón. Y hay aquí la apertura de los encuentros. Pero para esto hace falta que de las coronas de pétalos, que hay 4 coronas de pétalos, de 3 pétalos cada una, hace falta que hayan por lo menos 18 pétalos abiertos. No, perdón, 2, son 6, son 8 pétalos abiertos. Entonces se puede conseguir esta fusión. Antes no solamente es absurdo, sino peligroso. ¿Verdad que es difícil trabajar al otro?
Primero hay que haber transmutado el instinto animal. Evidentemente, Y llegar a la felicidad. si está aquí el plexo solar funcionando, evidentemente no puede subir por el poder. Lo que yo preguntaba es, ¿qué aspectos se desarrollan? Por ejemplo, el oído tal o Bueno, formado. cuidado, esto sucede ya en la tercera iniciación. Y la tercera iniciación es la iniciación de la transfiguración. El Dios superior, el Cristo místico, controla perfectamente los tres cuerpos inferiores. O sea, hay absoluta autoconciencia, no solo en el plano físico, sino en el astral y en el mental. Implica, pues, los 5 sentidos que están plenamente abiertos en los 3 planos inferiores. Pero esto es la tercera iniciación. Es lo que decimos la clarividencia o los poderes psíquicos superiores. No los inferiores que están aquí, que deben estar totalmente recibidos, sino los superiores. Los que están en que se manifiestan a través de Sutra. No sé si hay alguna pregunta antes, Sutra, ¿no? Sí, es tardísimo. Muy brevemente, le doy un minuto. Vale. Es breve, ¿no? ¿Usted ha conocido personalmente casos reales de clarividencia, Sí. de telepatía? En buena fe, podemos creer en lo paranormal o lo que llamamos el paranormal. Bueno, Paranormal. la diferencia entre lo paranormal y lo normal es la ignorancia humana. Sí, claro. O sea, para mí todo es normal. Para mí todo es normal. ¿Sí? Para mí todo es normal. Sí, claro. Lo que pasa es que hay cosas que conozco y cosas que desconozco, ¿no? En fin, yo uso un vocabulario de la calle, ¿no? Vale, no, pero usted me entiende lo que yo quiero decir, ¿no? Sí, completamente. Vale. Ha sido genial. Vamos a hacer... Si me permites un momento. Vale, medio minuto, ¿no? Un momento. Yo quisiera añadir simplemente un poquito de luz a dos respuestas que has dado. Una es que Jesús nació en Medio Oriente precisamente como sintetizador de Oriente y Occidente. Por eso estuvo estudiando por varios países para lograr una especie de religión que catalizara la psicología de aquella gente. Y entonces nos hizo un mandato: sed perfectos como vuestro Padre es en el cielo. Y nos dio una técnica: amaros los unos a los otros. El personificado, el segundo aspecto, y encarnado el tercer. ¿Vamos a hacer, por favor, un minuto de silencio?